En nuestro estudio de hoy, amigo oyente, llegamos al capítulo 7 de esta segunda epístola del apóstol Pablo a los Corintios. Y como dijimos en ese estudio anterior, este es el último capítulo en esta serie que trata del consuelo de Dios. Vamos a apreciar lo personal que es este capítulo. El capítulo anterior también era personal, pero no tanto como lo es este que tenemos ante nosotros en esta ocasión. Leamos hoy nuevamente el versículo 1 de este capítulo 7 de la segunda epístola del apóstol Pablo a los Corintios. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Permítanos decirle, amigo oyente, que necesitamos notar que cuando Pablo está hablando de tales promesas, se está refiriendo a algo que ha dicho antes a los creyentes en Corinto. Estas promesas de las cuales él ha estado hablando han sido mencionadas ya en el capítulo 6, en los dos últimos versículos. Y vamos a leerlos una vez más para refrescar nuestra memoria. Dice el versículo 17 y 18 del capítulo anterior, el capítulo 6, por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Esta era la promesa. Pablo no está diciendo aquí que si usted no se aparta va a perder la salvación. Lo que está diciendo aquí es que si usted no se aparta, si no se separa y vive una vida limpia, Dios no puede tratarlo como si fuera su padre. Vimos en nuestro programa anterior la ilustración de un padre que tenía un hijo que se había distanciado y que este padre lo quería tratar como su hijo, pero no podía hacerlo. Este hijo se había distanciado, tenía problemas y dificultades, pero no podía aceptar que su padre se acercase a él. Y entonces el padre no podía actuar como el padre del muchacho. Ahora eso es lo que Pablo está diciendo y que Dios dice por medio de esta epístola de las promesas que ha hecho. Que Dios nos quiere tratar como nuestro Padre. Muchos de nosotros no conocemos por experiencia el Padre maravilloso que Él puede ser, porque no le damos la oportunidad. No permitimos que Dios sea nuestro Padre. Él quiere serlo. ¿Cómo podemos hacer esto? Bueno, dice este versículo 1, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Ahora, ¿cuál es la diferencia que existe entre los pecados de la carne y los pecados del espíritu? Tenemos aquí cosas de las cuales tenemos que separarnos y son cosas que Él ha mencionado. Estos son pecados, por supuesto, que cometemos en el cuerpo, en estos cuerpos nuestros. Tienen que ver con deseos impuros, apetitos desenfrenados, borracheras, glotonería, libertinaje, afectos equivocados, deseando tener hoy las cosas malas. Estos son los pecados de la carne. Estas son las cosas sucias, inmundas. Y usted y yo, amigo oyente, estamos viviendo en un mundo en la actualidad que está tratando de darle respetabilidad a los pecados de la carne. Podemos usar una ilustración aquí hablando del licor. La palabra de Dios todavía dice, ay del que da de beber a su prójimo, ay de ti que le acercas tu hiel y le embriagas para mirar su desnudez. Que Dios tenga misericordia de usted, amigo creyente, si usted está sirviendo bebidas a sus vecinos en su propio hogar. La palabra de Dios reprende eso. Lo hemos leído allá en Habacuc capítulo 2 y versículo 15, y también en el libro de Proverbios capítulo 23 versículo 31, donde dice, no mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa. En el día de hoy la gente dice que está bien beber alcohol. Podemos escuchar por radio la propaganda que se hace al alcohol, así como también podemos observarlo en la televisión. Algunos dicen que la muestra de la madurez y la sensibilidad de un hombre triunfador es la de aquel que puede beber cócteles. Amigo oyente, ¿qué clase de propaganda es esa? Uno habla del lavado cerebral. Bueno, Hitler nunca hizo mejor labor que esta que se está llevando a cabo por los intereses de aquellos que venden licores. Dicen que es la marca, la señal de un hombre maduro, sensitivo, que tiene éxito. Pero un momento, ¿sabe cómo termina esa propaganda? No era la propaganda de algún whisky o alguna otra bebida similar, sino de una organización que trata de ayudar a los alcohólicos. Luego dicen, usted sabe que hay gente que no sabe cómo dominar el licor. En eso estamos totalmente de acuerdo. Hay muchos, millones de personas que no saben qué hacer con el licor. Luego van a parar a los hospitales o a la calle. Estos son los pecados de la carne. También podemos mirar en los lugares donde se vende libros y revistas. La literatura pornográfica que uno se puede imaginar está allí a la venta al público. Se glorifica al cuerpo humano y al sexo.
En nuestros días tenemos este sexo licencioso. La palabra de Dios todavía condena todo eso. Estos son los pecados de la carne. Amigo oyente, si usted va a disfrutar de ellos, entonces Dios no lo puede tratar a usted como su padre. Usted puede ser su hijo, no vamos a discutir eso, pero Él no lo puede tratar como un padre que trata a su hijo. También se menciona aquí la contaminación del espíritu. Ahora, ¿cuáles son los pecados del espíritu? ¿Qué podemos decir de la chismografía, por ejemplo, amigo oyente? ¿Qué de comenzar a circular un rumor vicioso contra algún hermano creyente? Usted sabe que hay mucha gente que no puede tomar un revólver y apretar el gatillo para dar muerte a una persona, pero toma la daga de los chismes y se la clavan en la espalda cuando el otro no los está escuchando. Hay algunas personas que, aún en las mismas iglesias, hacen cosas así. ¿Y qué podemos decir de la vanidad? Uno puede ver a una mujer que está por hablar en una clase bíblica que pasa mucho tiempo arreglándose para aparecer lo más hermosa y bien arreglada posible. Ahora, no queremos que nos entiendan mal, por favor. No estamos en contra del arreglo personal. Cierta señora preguntó en una ocasión si nosotros creíamos que era pecado usar un poco de arreglo. A lo cual le contestamos, a esa señora en particular, que para ella no sería un pecado, que a ella eso le hacía mucha falta. Pensamos que los creyentes deben lucir lo mejor posible, siempre. Ahora, algunos de nosotros, pues, no tenemos mucha presentación personal que digamos. Pero la vanidad, amigo oyente, ajá, qué gran pecado es ese. El orgullo, estos son pecados del espíritu. El engreimiento, la incredulidad, todos estos son pecados del espíritu. Tenemos muchos en las iglesias en la actualidad que nunca se emborracharían, que tampoco fumarían un cigarrillo. Y sin embargo, no pueden controlar su lengua. Tienen algo que quema mucho más que un cigarrillo, y es la chismografía. Quizá ya deberíamos cambiar un poco el tema. Ahora, Pablo dice, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. El escritor del libro de los Hebreos nos aconseja en el capítulo 12, versículo 14, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Cristo es mi justicia, Él es mi santidad. Amigo oyente, mi vida y su perfección son cosas que están muy alejadas. Dios nos dice que no tengamos tal separación, no tengamos una separación tan grande en la santidad. Él dice, yo quiero que tú seas santo. Y créanos, amigo oyente, esta es una declaración fantástica. Ahora, en el versículo 2 de este capítulo 7 de la segunda epístola a los Corintios leemos, admitidnos, a nadie hemos agraviado, a nadie hemos corrompido, a nadie hemos engañado. Cuando Pablo llegó, él no fue a recoger dinero para algún proyecto especial ridículo. Esto nos dice que no tenemos que tomar ofrendas para ciertas cosas y luego utilizarlas para otras. Cuando cierta persona da dinero a la iglesia para tal o cual propósito, debe ser utilizado únicamente para eso. Hay ciertos encargados del dinero en las iglesias que no siguen tal norma. Pablo podía decir, amigo oyente, a nadie hemos corrompido, a nadie hemos engañado. ¿Y cuánto quisiéramos que muchos de los creyentes en la actualidad pudieran decir eso? Ahora en el versículo 3 leemos, no lo digo para condenaros, pues ya he dicho antes que estáis en nuestro corazón, para morir y para vivir juntamente. ¿Cómo amaba Pablo a esta gente? Ahora notemos lo que dice en el versículo 4. Mucha franqueza tengo con vosotros, mucho me glorío con respecto de vosotros. Lleno estoy de consolación, sobreabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones. Esto es en realidad algo muy bello, y creemos que necesitamos saber algo de lo que había sucedido antes para poder entender esto, porque quizás usted, amigo oyente, nos sintonizó un poco tarde al llegar a este punto. Pero necesitamos reconocer que Pablo, en su primera carta a los Corintios, les había escrito de una manera, bueno, bastante dura. Lo vimos cuando estudiamos la primera epístola a los Corintios. Pablo los había llamado criaturas, niños en Cristo, creyentes carnales, y existía entre ellos una inmoralidad tremenda. Y él dijo, eso que está ocurriendo allí, lo tienen que quitar, eso lo deben hacer ahora mismo. Y ellos lo hicieron. Cuando Tito se reunió con el apóstol Pablo en Filipos, le contó lo que había sucedido, que la iglesia había tratado ese problema y que el hombre se había arrepentido. Luego Pablo les escribió y les dijo, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle, para que no sea consumido de demasiada tristeza, por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él.
Pablo piensa en todo lo que les ha dicho en esa carta, y quizá piensa que no debería haber escrito una carta en términos tan duros como lo hizo. Quizá piensa que debería haber ido personalmente. Él medita profundamente en todo esto. Usted recuerda que cuando él se fue de Éfeso a Troas, esperó allí para que regresara Tito, pero éste no lo hizo. Él se está reprendiendo a sí mismo y luego fue a Filipos y allí Tito se reúne con él y le trae un informe desde Corinto. Ahora alguien quizá diga, bueno, yo pensaba que ustedes creían que la escritura era inspirada verbalmente y que Pablo estaba escribiendo bajo la inspiración de Dios en su primera carta a los Corintios. Por supuesto, amigo oyente, que así lo hizo. Es la palabra inspirada de Dios. Yo creo eso con todo mi corazón. Pero entonces usted me pregunta, ¿cómo puede entonces Pablo reprenderse a sí mismo? Bueno, él era humano, pero Dios le había inspirado para que escribiese de esa forma. Y Dios lo está inspirando a que escriba aquí para permitirnos a usted y a mí conocer lo humano que era Pablo. Y luego lo tierno, dulce y amante que es para que usted y yo tratemos de ser como Él es. Amigo oyente, tenemos aquí una gran lección para cada uno de nosotros. Luego él recibe la carta de ellos y dice, lleno estoy de consolación, sobreabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones. Quizá hay alguna persona que nos está escuchando en este momento que debiera sentarse a escribir una carta a una persona a quien ofendió de alguna manera hace mucho tiempo. Si esa persona es usted, amigo oyente, escríbale a su amigo o amiga y dígale que lo siente mucho y que quiere que todo sea arreglado ahora. ¿Sabe lo que esto puede hacer? Le va a dar a esa otra persona una gran alegría, la puede llenar de gozo. Y amigo oyente, nosotros necesitamos obrar de esta manera. Pablo está hablando aquí de una manera muy personal. Quizá nosotros deberíamos volver nuestras cabezas y ni siquiera leer esto que es tan personal. No estamos seguros de que Pablo haya pensado en este punto, el que nosotros estaríamos leyendo sus cartas de esta forma. Pero él continúa diciendo aquí en los versículos 5 y 6 de este capítulo 7 de su segunda epístola a los Corintios, porque de cierto, cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados. De fuera, conflictos, de dentro, temores. Pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito. Como usted puede apreciar, amigo oyente, aquí Dios utilizó a otro hombre para consolar a Pablo. Y usted puede ayudar a algún santo de Dios, amigo oyente. ¿Cuándo fue la última ocasión en que se acercó a su predicador y le dijo, hermano, yo he estado orando por usted? Yo sé que usted ha estado trabajando mucho y que está siempre firme en las cosas de Dios. Yo quiero decirle que estoy a su lado. Créame, amigo oyente, que él va a apreciar esto en gran manera. Lo apreciaría si es esa clase de predicador, y si no lo es, entonces no lo haga. Veamos ahora una vez más lo que dice el versículo 6 y la primera parte del versículo 7. Pero Dios que consuela a los humildes nos consoló con la venida de Tito, y no solo con su venida, sino también con la consolación con que él había sido consolado en cuanto a vosotros. Ustedes consolaron a Tito, y Tito me consoló a mí, dice Pablo. Y continúa en la segunda parte del versículo 7, haciéndonos saber vuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestra solicitud por mí, de manera que me regocijé aún más. Cierto radioyente le escribió a un hermano suyo diciéndole que había estado escuchando estos programas y que él había recibido a Cristo como su Salvador. Ahora este hombre no escribió directamente al programa para contar eso, sino que le escribió a un hermano suyo, y éste nos informó a nosotros. Pero todo esto nos da mucho ánimo a nosotros. Nos hace ver, amigo oyente, y pensar también que es algo que deberíamos continuar haciendo. Es decir, continuar con este programa radial como lo hemos expresado en tantas ocasiones. Ahora escucha lo que Pablo está diciendo. Haciéndonos saber vuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestra solicitud por mí, de manera que me regocijé aún más. Amigo oyente, usted no debería evitar el decirle algo hermoso, algo amable, algo que le dé ánimo a otra persona. Su lengua no se le va a caer si usted dice algo amable y cariñoso. Ahora en el versículo 8 y en la primera parte del versículo 9 dice, porque aunque os contristé con la carta, no me pesa, aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo, os contristó. Ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento. Usted puede apreciar, amigo oyente, que el arrepentimiento y el derramamiento de lágrimas no son la misma cosa. Pueden ir juntas, pero no son lo mismo. Y el versículo 9 concluye diciendo, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte.
Escuchemos ahora el versículo que sigue porque es muy importante. El versículo 10 de este capítulo 7 de la segunda epístola a los Corintios dice, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. ¿Qué es un arrepentimiento verdadero? El arrepentimiento es un cambio de mente. El único arrepentimiento que el Señor Jesucristo le pide a los perdidos está en la palabra creer. Cree en el Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que pasa cuando uno cree? Pues bien, cuando uno ve lo que Pablo está diciendo a los tesalonicenses, puede darse cuenta. Dice, ¿cómo os convertisteis de los ídolos a Dios? Este fue un cambio de mente. ¿Pero cómo ocurrió eso? Ellos primero se volvieron a Cristo. Pablo llegó, pero no lo hizo para predicar contra la idolatría. Él predicó a Cristo, y cuando él predicó a Cristo, ellos se volvieron a Cristo, pero habían sido idólatras. Ahora, cuando ellos se volvieron a Cristo en fe, ¿qué fue lo que ocurrió? Se volvieron de los ídolos y al hacer eso mostraron arrepentimiento. Ahora, eso es para los incrédulos. Yo no sé si Dios quiere que nosotros enfaticemos el arrepentimiento de los que no son salvos. Él quiere que enfaticemos a Cristo. Pero para los creyentes dice que se deben arrepentir, es decir, si usted se está dirigiendo por un camino equivocado. Hay muchas personas que derraman lágrimas, pero que no tienen ningún sentimiento detrás de ellas. El versículo 10 nuevamente dice, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. O sea que lo que produce la muerte, como usted puede apreciar, es la tristeza del mundo. Hay muchas personas hoy que derraman lágrimas, pero que nunca se arrepienten. Ellas derraman algunas lágrimas y luego continúan en la misma dirección. Hay algunas personas que lloran mucho, pero eso no quiere decir nada. Es como el ladrón que llora cuando lo arresta la policía. Él no llora porque es ladrón, sino que llora porque es arrestado. Bien, escuchemos lo que dice Pablo entonces aquí en el versículo 11. Dice, porque he aquí esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios, qué solicitud produjo en vosotros, qué defensa, qué indignación, qué temor, qué ardiente afecto, qué celo y qué vindicación. En todo os habéis mostrado limpios en el asunto. Pablo los encomia entonces por el hecho de que se han vuelto realmente hacia Dios. Este es el arrepentimiento para los creyentes. Y amigo oyente, hay muchos creyentes en nuestros días que necesitan arrepentirse. Luego, leyendo desde el versículo 12 y hasta la primera parte del versículo 14, dice, así que, aunque os escribí, no fue por causa del que cometió el agravio, ni por causa del que lo padeció, sino para que se os hiciese manifiesta nuestra solicitud que tenemos por vosotros delante de Dios. Por esto hemos sido consolados en vuestra consolación, pero mucho más nos gozamos por el gozo de Tito, que haya sido confortado su espíritu por todos vosotros. Pues si de algo me he gloriado con él respecto de vosotros, no he sido avergonzado. Y luego miremos el último versículo de este capítulo 7 de la segunda carta a los Corintios, el versículo 16, que dice, me gozo de que en todo tengo confianza en vosotros. Pablo sinceramente abre su corazón aquí y es muy, pero muy personal. Hemos pues visto en este capítulo el consuelo de Dios al corazón de Pablo. Y de aquí podemos sacar una hermosa lección para nuestras propias vidas en este día en que vivimos. Y vamos a detenernos aquí por hoy, amigo oyente, porque nuestro tiempo ha tocado ya a su fin. Continuaremos nuestro estudio de esta segunda epístola a los Corintios, Dios mediante, en nuestro próximo programa. Le invitamos pues a sintonizarnos. Será hasta entonces que las bendiciones del Señor sean su mayor tesoro, ahora y siempre.